Último episodio de la temporada 3 titulado Farol, capítulo que me gusta considerarlo el Ozymandias de Chuck por todo lo que le pasa. Además, también es un punto sin retorno para varios personajes. Algo que me parece curioso es que Farol tiene varias similitudes con Click, el último episodio de la temporada 2. Ambos comienzan con un flashback de los hermanos McGill. Luego de la intro, vemos a los personajes en un hospital. También Chuck pasa por una mala situación. En Click está sufriendo por estar rodeado de electricidad y por el colapso que tuvo en la tienda. Y en Farol sufre porque lo perdió todo. Más tarde tenemos la trama de Héctor, en donde en ambos episodios alguien lo quería asesinar y claramente en ambas fallan. Nacho bloquea el tiro de Mike y acá Gustavo salva a Héctor, arruinando los planes de Nacho. Luego, Jimmy va a dejar a Chuck a su casa, donde tiene las luces apagadas, pero cuando lo visita en el capítulo del que hablaré hoy, las tiene encendidas. En ambos episodios, Chuck sale de su hogar para buscar la grabadora y para destruir el medidor de energía. En el último acto, Jimmy y Kim están en la oficina trabajando y en Farol la están cerrando. Finalmente, ambos episodios cierran con Chuck aludiendo al título del capítulo. Acá apaga la grabadora haciendo clic y acá patea un farol prendiendo fuego a su casa. En fin, puede que haya más similitudes, pero mejor empecemos con el sobreanálisis. Y como siempre, recuerden que habrá spoilers. Empezaré con la trama de Nacho, ya que es la que tiene menos duración en el episodio. Su primera escena es en la tienda de su padre, donde Héctor va a hablar de negocios con Manuel, pero este no se muestra muy cómodo con esto que está haciendo su hijo y le dice al Salamanca que se vaya, pero Nacho lo convence de que acepte el dinero y afuera Héctor le comenta que no confía en Manuel. La verdad es que las escenas con el padre de Nacho son bastante poderosas al momento de analizarlas, porque siempre dan mucho de qué hablar. Recordemos que Héctor obligó a Nacho para usar el negocio de su padre para distribuir sus drogas, y Nacho literalmente le advierte que su padre no está en el juego, por lo tanto no va a querer verse involucrado en temas ilegales. Pero Héctor no le hizo caso, y a pesar de las advertencias de Varga, aún así le dice que no confía en él, y esto es porque Héctor solo confía en el miedo, y demuestra que Manuel es uno de los personajes más honestos de la serie. Y claro, si se hubiese mostrado intimidado y no firme, tal vez el Salamanca habría utilizado su negocio. Esto es todo lo contrario con lo que hace Gustavo, porque a pesar de que a veces utiliza el miedo como motivador efectivo, prefiere generar confianza con sus trabajadores para su imperio. Un detalle del que quiero hablar sí o sí es cuando Héctor le deja dinero en la mesa en un intento de convencer o comprar a Manuel, pero si se fijan bien, en la mesa hay una campana, aludiendo a que en un futuro Héctor solo se comunicará mediante una campana, pero es más que eso. Como dije, intenta comprar a Manuel, pero no se da cuenta de lo que realmente está pagando es la oportunidad de comunicarse a través de una campana por el resto de su vida. Por eso es interesante que justo esté en la mesa. Asimismo, la motivación de Nacho para asesinar a su jefe aumentó en esta escena. Literalmente Héctor compró su propio destino aquí. Y ya para cerrar con esta escena, es casi imposible no comparar la historia de Mike con la de Nacho, pero viéndolo de una manera invertida. Si recuerdan, Mike tuvo que convencer a su hijo Matt de ir en contra de su moral y aceptar dinero sucio, pero como dudó, dos de sus compañeros de la policía lo mataron. Esto llevó a Mike a eliminar a esos dos hombres y comenzar su camino de las malas elecciones. Y con respecto a Nacho, él tiene que convencer a su padre. Por supuesto, Nacho, al igual que Mike, quiso matar al hombre que podría dañar a su padre, cosa que podría haber funcionado si no hubiera sido por Frink. Y si vamos aún más allá, Nacho muere salvando a su padre, mientras que el hijo de Mike murió estando él vivo. Tal vez esto explica por qué Mike siente algún tipo de conexión con Nacho y por qué lo protege y ayuda tanto. En fin,
Como Nacho notó el dolor en los ojos de su padre después de que intentara convencerlo de que no le faltara el respeto a un asesino y criminal, y que a lo mejor Manuel corre peligro, decide acabar con Héctor lo antes posible para que eso no pase, porque al parecer las cápsulas falsas no funcionaron. Pero al llegar al lugar se encuentra con Arturo, impidiendo que continúe con su misión. Luego, en la reunión, Juan Bolsa le hace saber a Héctor que solo se usará el transporte de Gustavo para distribuir las drogas, palabras que lo enfurecen cada vez más hasta que colapsa, y mientras sucede, Nacho lo disfruta porque realmente lo odia por lo que lo obligó a hacer, y después de unos momentos, Héctor cae diciendo sus últimas palabras. It is personal. Ahora solo se comunicará por medio de una campana. Realmente Héctor tocó fondo en este episodio, pero no fue el único. Chuck también lo hizo. Y sin mencionar que ambos quedaron arruinados por algo que les metieron sigilosamente en el bolsillo, la batería de un celular y las pastillas falsas. Asimismo, los dos sienten mucha envidia por alguien, Gustavo y Jimmy, a quienes intentan afirmar su poder, pero si se unieran a ellos, podrían evitar todos los problemas que se les presenten. Sin embargo, en ambos casos, tendrían que dejar de lado su orgullo para hacerlo, pero es algo que nunca harían, y desde luego, tanto Chuck como Héctor son ancianos narcisistas que están perdiendo el poder que alguna vez tuvieron, y ambos mueren o casi por ello. Pero bueno, Gustavo le hace RCP a Héctor para salvarlo y así continuar con su venganza y hacerlo sufrir. Lo más loco de esto es que si no lo hubiese salvado, no habría muerto de esta forma. Continuando con el capítulo, mientras Gustavo atiende a su peor enemigo, Nacho reemplaza las pastillas falsas con las originales, y aquí está su error, porque cuando se las da al paramédico, Gustavo nota que hay más cápsulas de las que se le cayeron a Héctor. Si bien Nacho siguió el consejo de Mike de cambiar las pastillas cuando funcionara su plan, lo hizo de la manera incorrecta. Ahora pasando a otros personajes, hablemos de Jimmy y Chuck. El episodio comienza con un flashback de ellos cuando eran niños, donde Chuck le está leyendo las aventuras de Mabel, y es curioso que Jimmy le pidiera que adelante hasta el final. Como siempre, quiere tomar atajos, pero Chuck lo regaña diciéndole que espere y que deje que las cosas se desarrollen correctamente. Luego, la cámara se acerca a un bat de béisbol y termina yendo hacia un farol, dos elementos que serán importantes en el episodio más adelante. Chuck rompe el medidor con un bat y muere al botar un farol, incendiando su casa. Y sin dudas, este flashback es muy triste porque se los ve felices, nada comparado con el contexto del programa, porque se dañaron, se distanciaron y se odian. Además, al verlos así, era imposible imaginar que uno de ellos iba a tener una enfermedad mental y que el más pequeño iba a terminar en prisión por el resto de su vida. Y por si no lo recuerdan, en el sobreanálisis del primer capítulo de esta temporada, el cual se titulaba Mabel, apareció un libro, el cual era el que le estaba leyendo Chuck, y lo otro interesante es que de alguna manera presagiaba la muerte de Chuck, y es algo que dije en ese video, pero lo volveré a decir de la manera más resumida, aunque en dicho video comparé al autor más con Jimmy, pero fácilmente también se puede hacer con Chuck. Bien, la reputación del autor se arruinó, lo que tuvo repercusiones en su empleo, y se quitó la vida en un estado depresivo y solitario, como Chuck. Lo peor de todo es que esta no es la única pista sutil que nos dejaron presagiando la muerte de Chuck. Otros indicios son como cuando Jimmy recuerda que tenía una lámpara del pato Donald que se calentaba tanto que pensaban que podría incendiar la casa. Más adelante, Jimmy amenaza a su hermano con quemar la casa, y momentos después, Jimmy le dice que morirá solo. Asimismo, Mike toma esta fotografía. El farol es peligroso encima de todos esos periódicos. Y en la temporada 1 también hay un posible presagio, y sucede cuando la doctora Cruz les advierte que podría quemar toda su casa o el vecindario completo. Volviendo al presente, vemos a Kim en el hospital luego del accidente, y aquí hay una escena eliminada
donde Jimmy la espera afuera muy preocupado y nervioso, pero en parte entiendo por qué la eliminaron. Si el capítulo hubiese terminado con Kim yendo en su auto y de repente se pone la pantalla negra y se escucha un choque, nos habríamos quedado preocupados y expectantes por su salud, pero terminó así. Ya sabíamos que estaba relativamente bien, por eso esta escena sobraba un poco en el corte. A la mañana siguiente, Kim asume su error y decisión, y sea cual sean las influencias que Jimmy pudo haber tenido en lo que ella creía correcto, finalmente ella tomó la decisión. Ella reconoce las causas y cómo su toma de decisiones se había vuelto errática e inmediatamente hizo algo al respecto. Sabía que estaba mal seguir trabajando en su estado, y aunque su nuevo cliente de la petrolera y Mesa Verde estén preocupados por ella, decide rentar varias películas para relajarse. Esto es todo lo contrario con Chuck, ya que no escuchó a Howard cuando le señaló los fallos en su toma de decisiones. Pero bueno, mientras Kim se relaja, las semillas de su desilusión con el mundo del derecho corporativo se siembran a medida que redescubre su amor por la película Matar a un ruiseñor y el poder de la ley para ser una fuerza para el bien. Todo esto le está dando una nueva visión de la vida y de sus prioridades. Por eso más adelante prefiere trabajar en casos pro bono. Por otro lado, en HHM se lleva a cabo una reunión, ya que la demanda de Chuck sigue en pie, pero su sugerencia es dejar todo atrás y que lo dejen volver, pero Howard no está de acuerdo y pide hablar con él a solas. Esto claramente lo hace porque lo respeta hasta cierto punto, no quiere mostrarle a los demás quién es realmente Chuck. En la conversación, Howard le hace saber que siempre lo admiró porque pensaba que tenía en mente los mejores intereses para la empresa, pero se equivocó, porque lo único que le importaba a Chuck era su venganza contra su hermano, lo que estaba destruyendo a HHM. Howard es el único que realmente, entre comillas, se preocupaba por la empresa. Entonces le entrega un cheque de $3 millones para que deje la empresa, dinero que salió de su bolsillo para que Chuck no siga destruyendo a HHM, eliminando su influencia. Y digo que Howard entre comillas se preocupaba por la compañía porque cometió un gran error por su orgullo y por cómo trató a Kim. Ella es una gran abogada y muy leal, que hacía todo lo posible para darle lo mejor a HHM, pero cuando perdió a los Kettleman fue todo cuesta abajo para ella. Howard la castigó y después de que Jimmy hiciera el comercial sin autorización, también la castigó para que revisara documentos. Richard siempre vio talento en ella, podía irse cuando quisiera a su buffet, hasta podía abrir su firma con Jimmy, pero no, siempre leal a HHM. Entonces, para que dejara de estar castigada, les llevó en bandeja a Mesa Verde, pero aún así, Howard estaba molesto con ella. Pudo recuperar su oficina, pero Hamlin no la dejaba almorzar y demás. Y el resultado de todo esto es que Kim finalmente abandonó a HHM, lo que trajo consigo que se quedara con Mesa Verde, después de la humillación de Chuck por el cambio de números y un gran etcétera, porque HHM siguió perdiendo después de que ella se fue. Imaginen si hubiera estado en la empresa, Kevin habría acudido a ella para ayudar a Gadwood, el cliente de la petrolera, y Kim hubiera trabajado con HHM para solucionar el problema. Además, Gadwood tiene mucho dinero y seguramente HHM no se hubiera ido a quiebra, porque claramente habría sido muy lucrativo, pero Kim le recomendó el buffet de Richard. Si Howard hubiera tenido otro comportamiento con ella, todo habría sido muy distinto. Así que básicamente es algo hipócrita que le diga a Chuck que no se preocupaba por la empresa, pero aún así, Hamlin prefiere estar en quiebra antes que poner en peligro al buffet. Siguiendo con el episodio, cuando Chuck se queda completamente solo en la sala, es muy significativo, puesto que enfatiza cómo perdió a Howard y a todo HHM. Dos de las cosas más preciadas para él ya no estaban de su lado, su único amigo y la empresa por la que trabajó duro para construir y hacer crecer. Cuando sale, se ve obligado a observar cómo Howard anuncia su partida frente a todos los trabajadores. Al final, de alguna manera, se cumplió lo que quería. Cuando se propuso mejorar,
le dijo a la doctora Cruz que quería celebrar cuando estuviera mejor, rodeado de amigos y compañeros, pero más parece un funeral al estar rodeado de gente vestida de negro, y cuando lo vemos salir del edificio, parecía como si estuviera entrando al más allá, aludiendo a su futura muerte, o que murió en ese momento al perder algo muy importante para él. Después de lo que le dijo Kim a Jimmy, hace que reconsidere su mala relación con Chuck, lo que lo lleva a conducir de mala gana hasta la casa de su hermano para ver cómo está, y a pesar de que esté enojado con él, deja sus aparatos electrónicos en el buzón, incluso después de explotar la enfermedad mental de Chuck y los prejuicios que la rodean. Todavía reconoce lo que ni siquiera otros personajes reconocen, que lo que siente sigue siendo real y que todavía le causa dolor, e incluso luego de todo lo que han pasado estos hermanos, Jimmy todavía no quiere ver sufrir a Chuck. Al entrar, se sorprende al ver que Chuck ha reinstalado la electricidad en su casa. Jimmy le dice que se arrepiente de cómo manejó su enemistad y que quiere hacer las paces. Chuck lo rechaza, diciendo que sus sentimientos hacia él no tienen sentido porque está en su naturaleza inherente herir a quienes lo rodean, sin importar lo que diga o sienta. Además, le dice fríamente que en realidad nunca le importó. Esto aplastó a Jimmy y se va. Chuck tiene algo de razón en sus palabras. Jimmy lastima a la gente, como vimos en todo el programa. La más reciente fue Irene. Sin embargo, no es el único McGill que daña a los demás. Chuck también. Dañó a su hermano, a Ernesto, a Howard, a sí mismo, etc. Y cuando le dijo que nunca le importó mucho, no es verdad. Puede que sea verdad en cierto nivel, pero la gente herida lastima a la gente. Debido a que Chuck está tan herido, lastimó a Jimmy con una mentira armada, por así decirlo, ya que ha estado perdiendo mucho últimamente, así que lastimó a su hermano para obtener una pequeña victoria y compensar el dolor reciente que siente, sobre todo después de lo que le hizo en Chicanery. Pero claro, es un movimiento inmaduro y es algo de lo que él mismo se arrepintió rápidamente. Cuando Jimmy lo vio por última vez, actúa como si estuviera trabajando de una manera fría, pero cuando se va, parece visiblemente como si en realidad estuviera un poco abrumado por la electricidad y arrepentido por lo que acaba de hacer. Acababa de perder su empresa, su único amigo, ahora también perdió a su única familia. Es realmente triste que estos hermanos siempre tienen una pequeña oportunidad de arreglar las cosas o hacer que todo sea completamente diferente, pero es algo que nunca va a suceder. Ya en la noche, Chuck apaga todo y se queda despierto en la oscuridad completamente solo. Como Jimmy no pudo arreglar las cosas con su hermano, intenta hacerlo con las amigas de Irene, pero tampoco funciona, y Kim le recomienda usar sus puntos fuertes, engañar a la gente. Al final lo logró, es algo incómodo y doloroso de ver, pero Jimmy hizo lo correcto. Con la ayuda de Erin, insultó a las ancianas aunque no quisiera hacerlo y dijo sus verdaderas intenciones para que Irene renuncie al acuerdo y recupere sus amistades. Mientras tanto, Chuck tuvo una recaída, la peor de todas. En un montaje inquietante, destruye toda su casa para que su medidor de electricidad deje de funcionar. Todo esto lo vemos acompañado de una pieza musical que queda perfecta con la escena. La música es lenta y suave, pero afinada, con ecos de jazz como le gusta a Chuck, excepto en esos pequeños momentos en los que puedes escuchar cómo se convierte en una disonancia caótica. Era una representación musical perfecta de la repentina y rápida disminución de la lucidez de Chuck. Definitivamente, su última conversación con Jimmy lo llevó a esto. Toda la escena representa a un hombre muy inteligente y racional, completamente desprovisto de sus facultades intelectuales, reducido a esto. Se aisló de cualquier relación humana que tuviera, y creo que darse cuenta de esto realmente lo rompió. Hasta cancela su cita con la doctora Cruz. Literal, excluyó a la última persona que iba a ver si estaba bien. Hablando de ella, hace 2 episodios le dijo que se tomara su recuperación con calma, pero Chuck inmediatamente amenaza con demandar a una compañía de seguros e intentó demandar a su propia empresa. Dejó a Howard endeudado por el resto de su vida y rompió la relación con su hermano.
El universo Breaking Bad tiene muchos personajes literalmente adictos y no vemos a nadie sufrir una recaída como lo hace Chuck. Incluso cuando Jesse atraviesa la muerte de Combo, fue con Jane a su lado, o su periodo de duelo y culpa por asesinar a Gale. Ambos destruyen su casa, pero con la diferencia de que Jesse de alguna manera tenía a sus amigos. A Walter, aunque no le importara mucho, tenía a Mike y a Andrea. Chuck se destaca por lo gradualmente aislado que se vuelve. Con respecto a Jimmy, junto con Kim, abandonan la oficina que rentaron. Le piden disculpas a Francesca por despedirla y Jimmy promete volver a contratarla si él y Kim reinician su práctica. Luego, cuando están solos, admiran por última vez el mural. Realmente se siente algo en el vacío de la sala que hace que el arte del logotipo parezca una caída del mercado de valores. También simboliza su progreso, comenzando en lo alto cuando Kim consiguió a Mesa Verde y cayendo en picada cuando Jimmy cambió los números y destruyó la cinta, lo que ocasionó todo esto. Los últimos minutos del capítulo son bastante oscuros. Tenemos la mirada cansada de Chuck, el sonido recurrente de la patada en la mesa y el fuego lento que consume su casa. Es una manera horrible de morir. En sus últimas horas, sufrió un colapso mental total y absoluto y se encontraba en un estado de confusión, hasta que finalmente murió solo, odiado por Jimmy, Howard y todos los demás con los que alguna vez había sido cercano. Como dije, hasta cierto punto fue el agente de su propia destrucción, pero sería ingenuo decir que Jimmy no exacerbó mucho las cosas. Además, Chuck parecía estar bien, había estado yendo a trabajar y de compras, hasta se jactaba ante la doctora Cruz de su progreso, entusiasmado ante la perspectiva de organizar una fiesta rodeado de todos sus amigos. Al final no tenía nada ni nadie, entonces ¿por qué seguir viviendo? Muriendo solo y sin agrado, destruyendo lo último que más preciaba, su casa. En todas las temporadas nos dejaban claro que su hogar era muy importante para él, sobre todo en la escena donde quita la cinta, pero verla destruida hace que refleje su alma después de aplastar por completo a su hermano, incapaz de darse cuenta de que el dolor viene del interior. También la casa destruida es claramente una representación física de la culpa emocional de Chuck. En fin, desde este momento, el programa se volvió cada vez más oscuro.